Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? ¿Cómo están? Soy su profesor de física de quinto de secundaria. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es la fuerza del rozamiento. No se olviden, soy el profesor Franz Jura. ¡Comencemos! Bueno, queridos estudiantes, ¿se han preguntado alguna vez por qué cuando pisamos el hielo nos resbalamos y nos caemos? ¿O por qué si pasamos del hielo al suelo no lo hacemos? Justamente las razones de ello lo vamos a estudiar el día de hoy. Es más, vamos a hablar de las características que tiene este fenómeno. Aunque no las podemos ver, las podemos sentir y las podemos experimentar. Sin más que decir, les invito a ver el siguiente video. Para comenzar, queridos estudiantes, lo que vamos a hacer es un pequeño experimento que de alguna forma nos va a poder hacer notar el efecto de la fuerza de rozamiento. Para este experimento solo necesitamos 2 libros y los podemos hacer todos en nuestras casitas. Lo único que vamos a hacer es ir alternando las páginas de un libro con las páginas del otro, así como podemos observar en la pantalla. Una vez que terminemos de hacer esto, lo único que hacemos es intentar separar los libros. Ahora, queridos estudiantes, como pueden evidenciar, y también lo pueden realizar en sus casitas, es muy difícil separar los 2 libros. ¿A qué se debe? De alguna forma, ya lo dijimos, que la causa de este efecto es la fuerza de rozamiento. Pero existe 2 tipos de rozamiento. Si bien el concepto de fuerza de rozamiento es la oposición al movimiento, existen 2 tipos, que una es la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento estática y la fuerza de rozamiento o fricción cinética. Ahora, ¿qué es la fuerza de fricción estática? Para comprender qué es la fuerza de fricción estática, imaginemos que queremos mover un objeto y nos encontramos sobre una superficie horizontal. Ahora, si aplicamos una fuerza F y el objeto no se mueve, entonces seguimos aplicando o aumentando una fuerza mayor, pero aún el objeto no se mueve. Y seguimos aumentando incluso hasta el triple. El objeto sigue sin moverse. Entonces debemos preguntarnos, ¿por qué sucede esto? Bueno, esto sucede porque a medida que se aumenta la fuerza aplicada, el suelo ejerce una fuerza de fricción opuesta al movimiento, que se va igualando a la fuerza aplicada. Tal fuerza se llama fuerza de rozamiento o fricción estática. Como vemos acá, es una fuerza opuesta al movimiento y tiene la particularidad que cuando se va aplicando la fuerza, esta fuerza de fricción estática se va igualando a la fuerza aplicada, pero en sentido contrario, lo cual hace que nuestro objeto no se pueda mover. Por otro lado, tenemos a la fricción cinética. De igual forma, queridos estudiantes, lo que vamos a hacer en este caso para comprender qué es la fuerza de fricción cinética, imaginemos que estamos aplicando una fuerza F sobre un objeto y la superficie a la cual esta persona está aplicando la fuerza es horizontal. A pesar de que la superficie tiene roce, el objeto puede moverse. Cuando el objeto está en movimiento y hay fricción, es decir, la fuerza que se opone al movimiento, se denomina fuerza de fricción cinética, la cual es menor que la fuerza de fricción estática. Eso no se nos vaya a olvidar, queridos estudiantes. Es decir, debemos tener en cuenta que la fuerza de fricción
cinética o la fricción o rozamiento cinético es menor a la fuerza de rozamiento o fricción estática. Como dijimos, la fuerza de fricción cinética ocurre cuando el objeto ya está en movimiento. Es decir, si nos encontramos en movimiento y hay roce en la superficie o fricción en la superficie, pero esta fricción no es lo suficiente para poder frenar el movimiento. Como dijimos, esta fricción se la conoce como fricción cinética. Es por eso que cuando un objeto ya está en movimiento, es aún más sencillo poder desplazarlo. Para explicar mejor estos dos tipos de rozamiento o fricción, imaginemos lo siguiente. Si tenemos una cajita puesta sobre la mesa, en este momento no hay fricción, ya que la única fuerza que actúa es el peso de la caja y no se quiere mover para ningún otro lado. En el momento en el que comenzamos a empujar, llamemos a esa fuerza P, aparece la fricción intentando evitar que ocurra el movimiento. Ya sabemos la tan famosa frase que nos dice: a toda acción corresponde una reacción. ¿Recuerdas, querido estudiante? Bueno, la fuerza que se opone a la fuerza que nosotros aplicamos se la llama fricción. Conforme incrementamos la fuerza, también aumenta la fricción hasta llegar a su máximo. En cuanto llegamos al máximo de fricción del material, es el momento en el que ocurre el movimiento. Es decir, ocurrirá un movimiento inminente y cambiamos de tipo de fricción. Siempre la fricción ocurre cuando el deslizamiento es menor que cuando no lo hay. Ese es el motivo por el cual cuando queremos comenzar a mover algo cuesta trabajo, y una vez que ya lo estamos moviendo es mucho más sencillo. Ahora bien, queridos estudiantes, para explicar mejor, veamos algunos ejemplos. Para mover un objeto ocurre siempre lo que les acabo de explicar. Cada vez que queremos mover el objeto, cambiamos de tipo de fricción y de inicio tenemos que aplicar mayor fuerza para comenzar a moverlo que cuando ya está en movimiento. Otro ejemplo muy cotidiano es tomar una servilleta. ¿Alguna vez te ha sucedido que quieres tomar una servilleta cuando el servilletero está muy lleno y al intentar sacarlo se salen todas? ¿Cómo podemos evitar este efecto? Pues este efecto también, como dijimos, se da gracias a el efecto de la fricción estática. Bueno, para cambiar esto, lo único que tenemos que hacer es aplicar una mayor fuerza desde el inicio, llegando así directamente al punto de la fricción dinámica. En todo caso, si aplicamos la suficiente fuerza de inicio, llegamos directamente a esa parte donde la fricción es menor y así no sentir el efecto de la fricción estática. Al igual que el ejemplo de la servilleta, este truco también funciona gracias a este concepto. Bueno, queridos estudiantes, como nos hemos podido dar cuenta, es muy importante considerar el estudio de la fuerza del rozamiento en nuestra vida diaria, porque lo tenemos presentes en todo lugar. Como en aquel experimento que realizamos al inicio de este video, pudimos observar, o quizás de alguna forma, si lo hemos realizado en nuestras casitas, pudimos experimentar la fuerza de rozamiento estático, ya que como no podemos de alguna forma separar los dos libros, esto se debe a la acción de la fuerza de rozamiento estático. Ahora, otras aplicaciones de la fuerza de rozamiento las podemos observar a diario, ya que el hecho de poder caminar y no resbalarnos es gracias a la fuerza de rozamiento, ya que, como lo dijimos anteriormente,
¿Qué pasaría si caminaríamos sobre una pista de hielo? Pues prácticamente sería una inminente caída. Ahora bien, lo mismo ocurre con los automóviles. Bueno, queridos estudiantes, para terminar este video, lo que debemos resaltar es que debemos considerar que el rozamiento estático es mayor al rozamiento cinético. Por otro lado, debemos considerar que los valores de los coeficientes de rozamiento, tanto cinético o estático, oscilan entre 0 y 1. Por otro lado, también debemos considerar que la ecuación que nos relaciona la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Siendo así, esta ecuación que nos ayudará a calcular la fuerza de rozamiento. Bueno, queridos estudiantes, como han podido observar, la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento es muy importante para poder entender este tema que estamos abordando a lo largo de estas clases, que es la dinámica en la madre tierra. Pero, para ampliar tus conocimientos, te invito a revisar el texto de aprendizaje elaborado por el Ministerio de Educación. Sin más que decir, me despido. Hasta la próxima. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.